Les traigo como presentación lo que es el título de mi último libro, Los 11 poderes del líder, en un afán de ordenar las ideas y las experiencias adquiridas a lo largo de 40 años relacionados con el mundo del fútbol. No se trata de imaginarnos la figura de un líder como alguien que tira ideas desde arriba para que un rebaño más o menos obediente las cumpla. Sencillamente podemos aplicarnos este cuento a nosotros mismos, porque estamos en la sociedad del conocimiento y el primer desafío es liderarnos a nosotros mismos. Como yo hace mucho tiempo que he dejado de jugar al fútbol, les voy a poner unas imágenes para que ustedes se familiaricen con mi talento futbolístico. Pertenecen a mis tiempos de jugador. Yo durante toda mi vida he soñado con ser jugador de fútbol. Desde que tenía 3 años, mi propósito fue ser jugador de fútbol. Es lo único que he premeditado en mi vida. Y todo lo demás me surgió de una manera más o menos espontánea. Pero bueno, después de mucho soñar, lo cierto es que me llegó la oportunidad de cumplir mis sueños. Mis sueños eran exagerados, ya que soñamos a lo grande. Yo soñaba con jugar un mundial, con la camiseta de la selección argentina, con marcar un gol, con esas cosas que supongo serán recurrentes a millones de niños del mundo entero. Y una vez estuve ante el sueño de toda mi vida. Les voy a contar uno de estos momentos a través de las imágenes que van a ver. Se juega la semifinal de la Copa del Mundo de México 86. Argentina se enfrenta a Bélgica. Falta 1 minuto para el final del partido. El que empieza la jugada se llama Diego Armando Maradona y no es por presumir, pero el que la termina soy yo. Bueno, además está decir que cuando te aplauden es peor todavía, porque da la sensación de que le ponen un marco al error. Pero lo primero que les quería manifestar es que la vida, a veces con los sueños, hace estas cosas. Cuando uno piensa que tiene una cita con la gloria, pues se encuentra haciendo el ridículo, ¿no? Dicen que el ridículo es directamente proporcional a la cantidad de gente que está mirando. Y esta es una semifinal de la Copa del Mundo, por lo tanto, uno de los acontecimientos más vistos de la historia de la humanidad hasta ese momento, ¿no? Maradona además tenía la costumbre de mejorarte los sueños, porque en todos los sueños que yo había tenido había un portero delante. Bueno, Maradona también me quitó el portero y aún así la realidad mete los dedos y te frustras los sueños. Por eso lo primero que les quiero decir, que todo aquel que aspira al liderazgo, todo líder, no es Mr. Éxito. Todo lo contrario, un líder lo primero que tiene que tener es resistencia a la frustración. Uno cuando 30 años después convierte un episodio de esto en una conferencia, la hace útil, pero en el momento en que sufre la acción, bueno, resulta humillante, resulta desesperante, te condiciona el estado de ánimo para los siguientes partidos y esos son los desafíos cotidianos a los que tenemos que enfrentarnos y para los que hace falta efectivamente una cierta densidad personal. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la conferencia. A mí me tranquiliza mucho empezar de esta manera porque a partir de ahora mi reputación solo puede mejorar, vamos, no creo que empeore, ¿no? Decíamos que el apasionado tiene la pasión en su naturaleza, pero hay 2 cuestiones que potencian tremendamente la pasión. Una es el amor a la tarea.
En el caso de Guardiola, el amor al fútbol. Y otro es el amor al entorno. En su caso, el amor al Barcelona. Guardiola será recordado siempre como el mejor entrenador del Barcelona de todos los tiempos. Y muy difícilmente repita un éxito tan grande como el que tuvo en el Barcelona en otro club, porque el nivel de identificación que tenía con su casa llevaba su compromiso a niveles realmente extraordinarios. El siguiente punto es el poder de la esperanza, o el poder de la ilusión, o el poder de los sueños. Vamos a llamarle como nos dé la gana. No los sueños como el lugar que ocupa un iluso, sino como el lugar que ocupa un inconformista, como alguien que siempre quiere un poco más. Y para eso sí hace falta un cierto talento en el líder, para tratar de convertir sus sueños en sueños colectivos y para intentar modificar los comportamientos del equipo cada vez que hay una crisis, convirtiendo la crisis en una oportunidad. Yo la primera vez que tuve contacto con un personaje de estas características fue en mi adolescencia. Yo tenía 17 años, fui convocado por la selección juvenil argentina para jugar un torneo, un campeonato del mundo en Toulon, en Francia. Yo vivía en Argentina en ese momento y estoy hablando de mediados de los años 70, Europa quedaba lejísimo de Sudamérica, mucho más que ahora, por lo menos en términos mentales. Respecto al fútbol europeo, teníamos algunos prejuicios, uno por encima de todos, y es que los europeos eran superhombres, que eran físicamente fuertes, que eran muy grandotes, que eran muy rápidos. En aquel momento, cuando las culturas no estaban uniformizadas como ahora, cuando las culturas estaban mucho más definidas que ahora, América representaba la imaginación y la técnica, y Europa la velocidad, la fuerza, el físico. Y lo cierto es que a nosotros todo eso nos intimidaba muchísimo. Era la primera vez que la mayoría de grupo viajaba a Europa y íbamos condicionados por esa leyenda. El entrenador se llamaba César Luis Menotti, un hombre seductor, fascinante, un líder de verdad. Y cuando llegamos a Toulon, nos llevó a ver un partido de un posible rival nuestro, de Alemania. Y Alemania confirmaba la teoría. Eran todos grandes, eran todos rápidos, pero como nos hacíamos los hombres, nadie decía absolutamente nada. Mirábamos el partido, debidamente asustados, pero en silencio. Pero ya en el segundo tiempo, cuando los alemanes no se cansaban de correr, el más flaquito del grupo, un chico que tenía un cuerpo que era una miseria espantosa, de extracción muy, muy pobre, como la mayoría de los jugadores argentinos, pero este especialmente pobre, no aguantó más y le dijo a Menotti: César, los alemanes son fortísimos, son una cosa tremenda. Y Menotti, con unos reflejos inolvidables, se dio vuelta y le dice: fuertísimos los alemanes, pero usted está loco, ¿en qué está pensando? ¿Cómo va a ser fuerte los alemanes? Fuerte es usted, que convive con los microbios y con las bacterias desde que nació, y aquí está jugando al fútbol 50.000 veces mejor que estos burros, que son unos burros. Lo cierto es que cuando terminó de decir lo que dijo Menotti, los alemanes nos seguían pareciendo igual de grandes, pero ya no nos parecían tan intimidantes. ¿Por qué Menotti respondió de esta manera tan original? Sencillamente porque descubrió que el comentario lo había hecho el miedo y que con miedo no se puede salir a competir. Y lo que nos hizo fue resolver el miedo de una manera muy, pero muy singular. Pues los líderes están para eso, para generar un ambiente de confianza cuando el entorno se convierte en agresivo. El siguiente punto es el poder de la palabra. El poder de la palabra es el poder de la comunicación. Hay empresas que son silenciosas,
Y habitualmente la gente termina por decir que son empresas pacíficas, en donde hay un buen nivel de convivencia. Mire, yo prefiero las empresas ruidosas, las empresas que polemizan, las empresas que debaten, porque esas empresas están vivas, esas empresas tienen futuro, tienen comunicación, en los dos sentidos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque la comunicación no tiene que ver solamente con hablar, tiene que ver con hablar y con escuchar. Para que ustedes pongan en valor la palabra, los voy a poner ante unas imágenes que no son fáciles de encontrar, porque invaden la intimidad de un vestuario. Juegan Estudiantes de La Plata y el Barcelona, el mundialito de club hace aproximadamente 3 años. Cuando digo Estudiantes de La Plata de Argentina frente al Barcelona de España, estoy diciendo que se enfrentan 25 millones de euros de presupuesto, los de Estudiantes de La Plata, contra 500 millones de euros de presupuesto, los del Fútbol Club Barcelona. Antes de salir a disputar el partido, el capitán de Estudiantes de La Plata, que se llama Juan Sebastián Verón, un jugador de cierta celebridad internacional, reúne a sus compañeros para darles un discurso que yo creo que ayuda a entender la importancia de la palabra. Lo dejo con él. Bueno, muchachos, de más está decir por qué estamos acá. De más está decir, no le voy a decir ni concentración ni nada, porque eso hoy no nos va a faltar, no nos va a faltar. Lo que sí, los hombres, como en la vida, las oportunidades se las buscan, y no las buscamos. Pero para encontrar esas posibilidades y esas oportunidades, hay que soñar. Y nosotros seguimos un sueño. Como grupo, con familia, como la que está en la tribuna hoy, seguimos un sueño. Entonces, ese sueño hoy se hace realidad. Hoy el mundo habla de Estudiantes, hoy el mundo habla de este grupo. Entonces, por supuesto que no va a ser fácil, para nada fácil. Pero hay que tener agallas, hay que tener huevos, hay que tener sacrificio, hombro con hombro, como dijo el técnico, un solo corazón. Hoy de acá no vamos blandiendo los escudos o sobre ellos. ¿Pero cómo? Dejando la vida ahí adentro. Dejando en cada pelota y en cada situación y en cada momento algo de nosotros. Porque hoy, se lo vuelvo a repetir, el mundo habla de nosotros. Entonces, por último, salgamos a la cancha. Disfrutemos de este momento, que son momentos que van a quedar en la memoria de todos. Van a quedar en la memoria de cada uno de nosotros. En los momentos que nos juntemos a revivir esto. Entonces, de nuevo, afuera está nuestra familia. No nos podemos defraudar. Pase lo que pase, a mí me importa un carajo el resultado de hoy. Me quiero ir sabiendo de que dejamos todo en cada tramo, en cada metro y en cada centímetro de la cancha. Así que vamos. Bueno, si alguien no corre después de escuchar esto, hay que matarlo directamente, ¿no? O para decirlo de otra manera, no es lo mismo salir a jugar un partido de fútbol después de escuchar un discurso de estas características que sin escuchar un discurso de estas características. Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orobás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. Y te quería hacer unas preguntas. Para centrar, ¿qué es el lenguaje positivo? Y el lenguaje positivo es cómo recogemos el poder de las palabras, diciendo que las palabras nos enseñan a ver y a encontrar el lado favorable de las cosas. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo
Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos metemos en el campo de la educación. ¿Qué aporta el lenguaje positivo para el aprendizaje? Primero, ayuda muchísimo a construir la personalidad. Es decir, nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. Lo que hace es que, además, las palabras negativas lo que hacen es que extienden de alguna manera, te atrapan tu memoria, atrapan tu tiempo y hacen que todo eso te dure más, una duración mayor. El lenguaje negativo nosotros lo tenemos porque las emociones principalmente son negativas. Es decir, si vamos a nuestras emociones básicas, si cogemos 5, la ira, el miedo, el enfado, el asco, la alegría, pues al final te das cuenta que hay una que es positiva y el resto son negativas. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado. En definitiva, te hace tener lo que decíamos antes, más energía, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida, te da energía para abrirte al mundo, para buscar soluciones, para encontrarlas. Es decir, te hace mucho más inteligente. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente, y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Esa es la primera palabra que nosotros aprendemos, porque el no viene después de saber decir sí. Si no sabes decir sí, el no, no. Otra palabra que a mí me parece fundamental y que yo creo que es muy interesante, por lo menos en mi caso, hay una palabra que es alegría. La palabra alegría es el sustrato de lo que nosotros queremos muchas veces, como padres o como profesores o como personas normales y corrientes, que es que queremos ser felices, tener una buena historia de vida, donde medimos si una persona es feliz y tiene una buena historia de alegría, si estamos alegres. El índice de alegría se tendría que medir en los colegios. Es decir, cuando el niño va siendo muy alegre, va sonriendo y poco a poco, por las circunstancias de la vida y porque dicen el mundo es así, que tendríamos que ver porque decimos que el mundo es así, va perdiendo la alegría, va perdiendo un índice de alegría. Por lo tanto, va perdiendo un índice de felicidad y de repente empieza a encontrar menos cosas que le hagan alegres. Hay que saber cuándo vamos perdiendo la alegría. Tendríamos que medir todos los días nuestra alegría para saber si estamos perdiendo alegría y en dónde la estamos perdiendo. Y ahí es donde entran las palabras. Hay una cosa que también es importante, por ejemplo, con los chavales, otro ejercicio que hacíamos, muy sencillo. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? Es decir, ¿en qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes. Es decir, nosotros impacta y de repente ¡vas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes.
Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no pues, te hace mucho daño. Pues lo somatizamos, pero lo ponemos físicamente. Hacemos una silueta y ponemos en esa silueta donde nos afectan las palabras. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y esas son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Y funcionan diciéndote muchas cosas a tu cuerpo. Te sanan, Sanan. y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. Intentando educar en matemáticas, en física, en química, en biología, en las nuevas tecnologías y no educar en el lenguaje, porque el lenguaje, como ya lo tenemos incorporado, no le hemos dado la importancia que tiene. Educar en el lenguaje es lo que tú dices. Estás haciendo que las personas seamos más habitables, los lugares sean más habitables, el espacio en el que convivimos sea más habitable. Y las palabras tienen una física que le tenemos que dotar ya de hecho. No es sujeto, verbo, predicado. No es eso. Es cómo construimos, como lo decíamos antes, una historia. Eso es importante. Eso es, yo creo que la clave de éxito de la humanidad a futuro, es que pensemos que el lenguaje no es lo que nosotros habíamos pensado, sino que realmente es el constructor, la herramienta física que puede cambiarnos. Puede cambiar los discursos políticos, los discursos empresariales, los discursos educativos. Y eso puede transformarnos a nosotros. Pero para eso necesitamos que nuestro lenguaje sea habitado. Es decir, que sea sentido, que tenga alma inspiradora la palabra. Como todo, las cosas funcionan si se ponen en práctica. Nosotros somos aquello que practicamos. Si practicamos mucho el enfado, seremos expertos en encontrar enfado. Si practicamos mucho las quejas, seremos expertos en encontrar quejas. Si practicamos mucho culpabilizar a otros, seremos expertos en culpabilizar a otros. Ahora, si practicamos la alegría, seremos expertos en encontrar alegría. Si practicamos la confianza, seremos expertos en practicar la confianza. Entonces, ¿qué practicamos? Eso es el lenguaje habitado. Es decir, las palabras aquellas que nos pueden hacer que nuestra historia de vida sea una buena historia de vida. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orobás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a ser en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él tiene una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias.